Y nos vestimos de color, mirá, porque acá en el piso hay unas señoritas, voy a decir, yo no le voy a decir muñecas, ya me quedó muy claro. ¿Cómo se dice? Calacás. Mire usted, estudió. ¿Con quién estamos? Estamos con una artesana increíble, exquisita ella, que es nada más y nada menos que Che Zapata. ¿Cómo va, María Emma? Hola, un gusto Acércate un poco estar acá. Ahí está, perfecto. Un gusto estar acá, la invitación, compartir, conocer el estudio, que no conocía el de AM nada más. Bueno, ahora conoces. Bienvenida a 97 Une con tus obras, con tus creaciones. Contanos todo, ¿cómo llegás a esto? Pará, pausa. Le pido a la gente, sí. perdón que interrumpa, pero que se venga a YouTube, Tenés razón. @laune, ok, que salga de la radio un ratito, salvo que esté manejando. Los que estén manejando, por favor, no vayan a YouTube, sigan en la radio. Pero si no están manejando, vénganse a YouTube, @laune, ok, a ver, porque son hermosas estas calacas y la Catrina que trajo María Emma. Ahora sí. Bien, aprovechen que la radio es televisión también ahora. Claro. Aprovechen el streaming. Mi apellido es Zapata y eso es para mí una marca. Acá el Soy compañero, Zapata. pariente, Sí. todos los Zapatas somos parientes. Y yo cuando era chica decía que era bisnieta de Zapata, de Emiliano, porque era lo único que había escuchado de un Zapata famoso en la historia. Ajá. Mi abuelo Es decía verdad. que era mentira y bueno, yo decía que era verdad. Mi abuelo se llamaba Emiliano. Tuviste Bueno, suerte de tener ahí- bisabuelo conocido. Yo no tenía bisabuelo Le decíamos, conocido. le decíamos el viejo piano, pero el viejo piano era Muy don bien. Emiliano Zapata. Don Emiliano. Sí. Bueno, y a mí me pusieron Emma, pero no por Emiliano. Pero bueno, en realidad yo siempre fui muy admiradora de nuestra historia precolombina, Ajá. desde muy chica. Y sabía un montón de México, Guatemala, toda la Mesoamérica, pero renegaba de lo que había pasado a partir de la colonización. Ujú. A mí eso ya me ponía mal. Entonces no me interesaba, negada a eso. Eso estoy hablando de época escolar, primario, secundario. Después yo toda la vida hice artesanías, otros rubros, vivo de eso desde siempre. O sea, yo aprendí a los 14 años a hacer artesanías y desde entonces es mi fuente de ingreso. Con eso mantuve y crié mis hijos. Pero un día fui a una charla, yo quería ver el textil guatemalteco y estaba saturada la sala y al lado estaba la sala mexicana porque estaban todas las embajadas mostrando las artesanías populares, no precolombinas justamente. Y como no pude entrar en la de Guatemala, dije, bueno, me voy a ir a la de México, que no me daba ganas por esta cuestión que yo venía arrastrando. Y de golpe, bueno, me partí un rayo. Vi esto, la elaboración de calaveritas. Quien lo hacía era una artesana mujer, todas eran artesanas mujeres las convocadas. Y ella estaba contando y mostraba, y eran de colores, y había calaveritas, cabecitas en la mesa. Y empezaron a hablar y yo llegué a mi casa ese día medio así como en una nebulosa y le dije a mi hija, ¿no sabes lo que vi hoy? Estos años, les estoy diciendo, 2011. Redes pocas, Facebook. Sí. Buscar en Google alguna cosa. Y Claro, te hago una pero- pregunta, Emma, perdón que te interrumpa. ¿Qué es lo que viste? Vi esto, vi figuras, vi esqueletos, vi mucho color. Y cuando ella explicaba que lo hacía con papel, Ajá. eso para mí fue, yo tengo que hacer esto. Esto me encanta. O sea, me impactó el colorido, me impactaron las figuras. Yo nada que ver con los esqueletos tampoco, ni, digamos, metálica, nada de eso, viste que tiene muchas calaveras, nada, absolutamente nada con eso. Pero todo lo que vi me impactó. Volví a mi casa así como que descolocada. Y entonces mando un mail a los que habían organizado preguntando quién era esta persona. Me pasaron su nombre, me conecté con ella. Y ella, muy feliz, me dice, por favor, hablemos todo porque yo me estoy volviendo a México y acá no hay nadie que haga esto. Wow. 2011. 2011. Claro. Entonces, por mail,
por unos videos de Facebook tremendos, horribles. Bueno, nada. Tuve que empezar a estudiar, me senté a leer, empecé a ver qué significaba el Día de Muertos en México, que en nuestro país hay algunos ritos en la zona andina similares, muy similares, porque en realidad después aparece toda esta conexión, ¿no? De la evangelización imponiendo ciertos rituales y los originarios reversionándolos para, digamos, sostener la cultura. Y bueno, sí, de hecho me puse a leer mucho para poder comprender, porque yo decía, no me voy a poner a hacer esto porque solamente me gustaron los colores. Claro. Digamos, era el tango en Japón, digamos, era como, hay que entender, porque también está esta cuestión de la apropiación cultural, de por qué uno lo hace, o sea, lo que a mí me había impactado era algo que necesitaba entender, saber y aprender. Vengo de una familia no católica, por lo tanto también me fue sencillo. En algunas cosas me fue muy sencillo entrar. ¿Por qué? Porque no tengo pruritos. Y porque podía entender perfectamente qué habían hecho los mexicanos con sus rituales, que incluían cabezas, huesos, y que la iglesia les había prohibido tenerlos, hacer esos rituales de esa manera, porque los únicos huesos que se pueden exponer son los que la iglesia considera huesos santos, ¿no? De las reliquias que se llaman, que si ustedes han ido a iglesias que las tienen ahí en unos retablos tremendos, por ejemplo la iglesia de Recoleta es una de ellas, calaveras, huesos de seres santos, considerados seres santos para la iglesia. Entonces me fue sencillo entender que había una conexión entre lo prehispánico y lo mestizo. Y que eso se daba en toda América. Y ahí empecé, se me abrió otro mundo que tenía que ver con los rituales de ofrenda, con cómo se había resistido para sostener ciertos encuentros populares, metiéndolos en la liturgia católica. En esa imposición de que había un calendario que tenía fechas y que eso tenía que respetarse. Y otra cosa, los artesanos necesitamos muchas veces de las fiestas populares para vender. Claro. Y México es el exponente de que los artesanos le encontraron la vuelta a todas las fiestas de la liturgia católica para vender algo. Y hicieron objetos para cada fiesta, para cada celebración, para lo que se le ocurre a la iglesia, ellos ahí están elaborando un objeto. Y la técnica, que es cartapesta, que los mexicanos le llaman cartonería, porque el papel con el engrudo produce un cartón, entonces ellos le ponen de nombre cartonería, sirve para elaborar lo que se les ocurra. Entonces, dentro de la Iglesia Católica hay, por ejemplo, para Semana Santa se elaboran unos diablos gigantes llamados los Judas, que se llenan de petardos y se queman en las plazas. Ustedes imagínense, es una ida y vuelta permanente entre la religión católica y una cosa totalmente pagana, porque hacer esas figuras inmensas que quien ha mirado por ahí un poquito la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera, están colgados, algunos son diablos, otros son unos esqueletos gigantes, pero llenos de petardos, porque los mexicanos en eso también son mandados a hacer, y tiene que ver con la celebración, digamos, bueno, en realidad estoy diciendo mal, no es la celebración, pero digamos, con la Semana Santa, pero se termina con una fiesta, o sea, la resurrección de Jesucristo pasa porque muera Judas y hacer una fiesta en la plaza. La iglesia tuvo también que consensuar los horarios, porque iba más gente a la quema del Judas que a la misa de resurrección. Bueno, entonces, desde ese lado, a mí me cerró que yo podía hacer estas figuras. Y que si yo cada vez sigo, porque sigo leyendo y sigo aprendiendo, podía explicar qué era esto. Y de hecho en el año 2012 empecé a hacerlo ya como una artesanía, y empecé a ver que habiendo colectividad mexicana es muy grande en nuestro país, en ninguna de las fiestas había estas artesanías. Entonces yo llevarlas y que los mexicanos se paraban y se ponían a llorar y
Qué lindo. Y entonces, bueno, ya dije, ya está, es por acá. Después me pasaron cosas hermosas, como que me nombraran embajadora de la cartonería para Argentina, Guau. porque siendo la Bien. única que lo estaba haciendo, fue Claro. como abrir una puerta. Hoy hay más gente que hace, Ujú. tanto desde la técnica, que la técnica es cartapesta, o sea, es una técnica conocida, no es que es un patrimonio. Pero Sí, sí, sí. es un patrimonio de el arte popular mexicano. Ujú. Para ellos es un patrimonio de arte popular. Para nosotros es una técnica de trabajo plástico. Ujú. Y hoy hay un montón de gente que está haciendo este tipo de artesanías, que cada cual le da después su impronta particular. Bueno, las mías ya es unos cuantos añitos, ya son bastante reconocibles. También hice yo un proceso hasta encontrar cuáles eran mis figuras, porque no hago esqueletos, hago poquitos, pero el esqueletito, o sea, todo el esqueletito no suelo hacer porque me da más trabajo y porque, bueno, me gusta más este tipo de figuritas. Y las figuritas con las florcitas naranjas, que son la flor de cempasúchil, que es la flor que abunda para noviembre en México y que es la flor de la ofrenda, ya es como una característica. Entonces, Mirá vos. la gente te compra una Catrina, pero no todo el mundo te va a comprar una Catrina, pero esta sí. Y entonces hay altares, así estos altares paganos que hacemos Sí. nosotros, donde ponemos al gauchito Gil y Ujú. el Santito y San Cayetano y no sé qué, y va una de estas chiquitas. Que fue como también pensar un poco en qué nos pasa a nosotros con las cosas que vamos viendo y que vamos Ujú. incorporando, ¿no? Entonces yo decía, bueno, una que lleva una florcita a la ofrenda es algo como que para la argentinidad estaba bien. Después sí, ahora hay gente que ya me compra la Catrina. Ujú. Pero bueno, fue como ir buscándole la vueltita. Después hago piezas por pedido. ¿Qué ¿Y sé cuál yo? fue la primera? ¿Cuál fue la primera? Bueno, la primera fue muy especial porque acá había un restaurante que se llamaba Chabela. Sí. Bueno. Y organiza digamos, una exposición Día de Muertos. Ujú. Y había que enviar una obra con seudónimo. Y yo dije, claro, seguramente serán todas de esto. Entonces yo hice una, Ujú. que fue la primera. Y la mando con seudónimo todo, y bueno, me manda como respuesta que sí, que la iban a exponer, que no podía creer que alguien acá hubiera hecho eso, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuando voy a la exposición era, la mayoría eran cuadros. Mirá vos. O sea, la única figura era esa mía. Yo me Ujú. imaginaba encontrarme, no sé, más México ahí adentro. Claro. Y estaba ahí y fue como que todo el mundo, claro, se distingue, no por Ujú. mejor ni por nada, sino que No, es no, no. una figura. Y Hacía la diferencia. hacía la diferencia. Mm. Y ahí fue el primer lugar donde ella me dio un espacio para vender. Y sí, se vendían rapidísimo. Así que fue como la prueba de fuego. Y después de eso irme a Avenida de Mayo, al día de la colectividad mexicana, armar el puesto con los manteros, porque no pude entrar. Y que en 15 o 20 minutos ya había vendido todo. Entonces Wow. ya está, es por acá, voy con esta. Claramente. Si vos sabés que yo siempre, no sé si siempre, pero hubo un tiempo donde renegaba porque, claro, la manera de despedir a las personas que partieron, que fallecieron, por lo menos acá en Buenos Aires, o desde el catolicismo, que yo vengo de una familia católica, era recontra solemne. Y a mí me hacía un ruido tremendo, porque yo veía que en México los celebraban y los festejaban y hacían pan de muertos, y digo... Y se pasaban esa solemnidad por otras partes. Digo, porque claro, era manera de honrar también y de agradecer, Sí. porque suficiente fuerte es que alguien de repente ya no está acá y ya no existe más. Y entonces te golpea fuerte y decís, ¿y ahora qué? Sí. Bueno, Ujú. honremos lo que dejó en nosotros, ¿no? La vida. Y festejemos eso que compartimos. Sí. Me parece mucho más lindo Sí, quedarse con eso que está ahí. Y que también, digo, esta forma tan linda que encontraron los mexicanos del color y de la fiesta. Bueno, Ujú. y también
la manera en que presentan estos personajes, las Catrinas, las Calacas, bueno, los Alebrijes. Digo, es realmente hermoso poder recuperar esa parte de la historia y volverlo también un poco latinoamericano, porque en definitiva somos hermanos en eso, ¿no? Totalmente, o sea, son varias cosas las que decís y adhiero a todas. Y acá va a ir algo personal, ¿no? Yo nunca iba a los velorios, porque el último velorio que fui tenía 6 años. Yo nunca fui, mira, así de Y para nada mí fue tan terrible que después decidí no ir más a los velorios, porque me parecía que también, ¿no? La imagen que uno se le queda, es esa imagen, la del velorio. Y después, procesando cosas, también con este proceso que fui haciendo con estas figuras, hace poco fallece mi padre, muy bien vivida su vida, 94 años, hasta casi los últimos instantes con una gran lucidez. Y mis hermanas dijeron, yo justo me había venido a La Plata, mi papá estaba en el sur, y mis hermanas dijeron, nosotros no vamos a hacer velorio, no vamos a hacer nada, porque a mi padre era un señor que iba a los velorios a contar chistes. Claro, Ya con eso, sí. ya con eso teníamos un problema. Y él, digamos, si hubiera estado en su propio velorio, hubiera estado tocando música o haciendo chistes. Entonces, cuando trajeron el cajón a la casa, le empezaron a poner sus cosas. Le pusieron en los bolsillos las magias, mi viejo era mago, le pusieron su charango, le pusieron las partituras de los tangos que él le encantaba mostrar porque eran tangos picarescos. O sea, se llevó en su cajón las cosas que a él lo mantuvieron con vida y feliz hasta el último momento. Y esto también tiene que ver con por qué, o sea, la pena, lo dijimos hace un ratito, la pena no te la va a sacar nadie. Pero ¿por qué esa sufridera que a veces es hasta, no vaya a hablar, que se habla un poquito más alto, se va a levantar el muerto, qué sé yo, o sea, como cosas, ¿no? Tenemos que estar todos... Tenés razón. A mí me parece que esas No imposiciones te rías que estás en el velorio, ¿viste? ¡Ay! ¿A mí? Esa sacralidad que le damos a Sí. un momento, sí podemos reversionarlo. Y de hecho he estado en situaciones, digamos, de funerales, donde de golpe o entra una banda, o entra, hace poco falleció una señora que era caboverdiana, y vino toda su familia y se pusieron a cantar y a tocar. Pero es eso, le seguimos sosteniendo su vida. Entonces, toda esa cosa de, bueno, no sé, la gente tenía miedo que, porque se moría y una de esas iba a ir al infierno, qué sé yo, hacía toda hoy, perdón, no era que tenía, hoy sigue teniendo. Hay toda una cosa ahí que no nos permitía ver ese ciclo permanente en el que lo único que tenemos asegurado es la muerte, y que es parte, que todo continúa. Entonces, nada, yo digo, para mí fue todo un proceso entenderlo también desde ese lado. Me apeno por las personas que no están conmigo, pero yo sinceramente no me acuerdo el día que fallecen. Yo los recuerdo a todos en noviembre, los últimos días de octubre me pongo como en una sintonía de acordarme de lo bueno, de lo que me han dejado, de lo que yo llevo. Y no te digo que voy a hacer porque cada zona de México tiene una forma distinta, además hay cosas, muchas ya tienden a hacer Foresport, porque la gente viaja justamente para ir a ver, pero bueno, hay lugares de México que siguen conservando tradiciones milenarias en cómo presentar ese espacio o cómo recibirlos en su casa, porque obviamente los mexicanos esperan que vengan. Claro. Por eso se arma la Las mesa almas. con el pan y hay algo también muy, que ahí es, digamos, lo que nosotros no vamos a sentir por más que podamos entenderlo. El alimento servido en la mesa para que vengan los familiares, al otro día se come o se regala, pero no tiene sabor. ¿Y Porque eso? ya pasaron las almas a comer. Ah. Y se lo preguntas a cualquier mexicano y te va a jurar y a perjurar Que no tienen que sabor. ya no tiene sabor. Entonces, eso sí, yo no voy a poder sentir, porque eso es algo que viene de muy atrás. Pero armar esas mesas con todo lo que les gustaba,
exuberante, con, bueno, los sabores mexicanos, ¿no? Esos panes especialmente preparados, en cada zona el plato especial de la zona, los vicios de cada uno, y dejarlo, y que al otro día, si se come o se reparte, esa comida ya no tiene el sabor. Bueno, eso es lo que nosotros no vamos a alcanzar a sentir, pero que bueno, es eso lo que ellos, yo creo que nos enseñan con esa parte, y que nosotros lo podemos hacer si lo sentimos y empezamos como a entenderlo, ¿no? Por eso decía, ¿no? Yo cuando empecé tenía como ese miedito que me estoy apropiando, no, estoy entendiendo y aprendiendo y con toda la humildad, y siempre que alguien viene y me dice algo, jamás voy a desdecir, porque yo no nací con esa cultura. Quizás, como diría Chabela, nací acá y no, igual, no voy a decir que hubiera sido mexicana, pero es como que fui, sí, me fui entendiendo también cosas mías a través de este trabajo. Y el trabajo es un trabajo que yo lo disfruto sobremanera por lo plástico, disfruto un montón. Los mexicanos me enseñaron muchos tips de cómo trabajar. Okay. Porque tienen un montón de detalles, Emma. Tienen mucho detalle. Sí. Y Combinación de materiales también, estoy viendo Los encaje, colores. papel, Plumas. plumas. todo es reciclado. Eso primero y principal. Bien. Todo, absolutamente. Yo, cuando empecé a pedir las bolsas que te dan en las zapaterías, las bolsas de ropa, todo eso. Muchos de los colores son originales de las bolsas. Esta es una de Globo. Mira, ahí se nota. No es que le quiero hacer propaganda a Globo, pero... En los vestidos, claro. Aprovechás los diseños de las bolsas. Aprovecho los colores, Hermoso. los diseños. Y al trabajar con engrudo quedan como duros. O sea, después yo le pongo una laca para que no se humedezcan por acá, por La Plata, es muy húmedo. Sí. Eso es bastante complejo. No tienen estructura de alambre. En general allá trabajan con estructura de alambre. Yo no trabajo estructura de alambre. ¿Y cómo les trabaja? ¿Cómo se sostienen? Es papel. Es papel. Porque sabes hacerlo. Es papel y es engrudo, y las partes de las cabezas, el gopor de rezago tallado también. Pero sí, estos son rollitos de papel. Todos son rollitos. Claro. Bueno, ahí se mueve un poquito, pero va quedando duro por el tema de las capas de engrudo. Claro. Y después, bueno, lo del encaje, los que son así puristas me dirían que ya no. Que no debería ponerle encaje, que debería hacerle el encaje pintado. Tengo, bueno, problemas de visión y de pulso, entonces hago lo que puedo. Bueno, son también es lo que yo hago. sello personal de Che Claro, Zapata. Sí. Yo alguna vez adquirí sin conocerte y porque vi en una tienda de arte hace muchos años, cuando recién empezabas, un Emiliano que aún tengo en mi casa, por eso sabía que era todo papel, porque siempre lo observo, porque no puedo creer ciertos detalles que tiene, que es increíble, hasta unas balitas tiene. No, es precioso. Bueno, disfruto de hacer esos detalles. A veces cuando uno tiene que hacer las piezas para vender, el tiempo corre en contra. Porque yo demoro mucho, trabajo muchas horas por día y no produzco demasiado. Y como soy artesana y no artista, viste que hay otra cosa ahí de veleidoso, de dónde te posicionas. Y yo tengo que parar la olla y tengo que producir para llenar un puesto. A veces digo, tengo que trabajar más rápido. Pero bueno, nada, me distraigo, me gusta hacerlo y eso, y me lleva mucho tiempo. Y bueno, tiempo, se nota en el producto final. ¿Y dónde te pueden encontrar, Emma? Bueno, tengo el privilegio de poder estar en este momento en la feria del Playón de Meridiano Quinto. Hermoso lugar. Hermosísimo lugar, hermoso centro cultural, un espacio donde si no vendemos nos vamos contentos, porque yo siempre estuve en la feria de Parque Saavedra, en la Ecoferia, en la Tierra Sabe, que era la feria que estaba dentro del vivero. Una feria que yo fui de las primeras artesanas, porque era una feria de productos orgánicos, de comida. Y yo caí con mis artesanías, y como eran artesanías eco, porque todo es reciclado, fui uno de los primeros puestos ahí. Empecé en el año 2013 a estar ahí. Pero bueno, cosas de las vueltas de la vida, la política, los reordenamientos urbanos. La feria dejó de poder estar adentro del parque.
Y ahora, bueno, yo me fui unos años, pandemia y demás, todo esto fue complejo. Y estoy ahí en la Feria del Playón, sábados y domingos. Tengo un Instagram que me pueden mirar las cosas que hago, Sí, pueden claro. comprar. Es fácil porque es Zapata. Y porque es Che Zapata. Y porque es Che Zapata, que el Che Zapata también fue... para los mexicanos fue como claro, no había otra. ¿No? Porque el Che no era por el Che, sino por Se lo que al entiende. Che le decían el Che. Digamos, los argentinos somos Che a todo. A mí me decían Che Zapata cuando era chiquita. A vos te deben haber dicho Che Sí, Zapata cuando eras chiquito en la olvídate. escuela. Y es un Che con coma Zapata, o sea, Claro. es esa forma de llamarnos, pero para los mexicanos mexicanos me dicen Che Zapata, y a mí me encanta, y es como, bueno, bien, el apellido, Che por la argentinidad y nada, y creo que pega, la gente no se olvida. No, ¿no? totalmente. La verdad que tenés un sello absolutamente distintivo. Teníamos ganas de tenerte en Odisea Cósmica. Gracias por tu tiempo y algún día te vamos a volver a invitar. Me encanta. Y también tiene algo, le voy a contar. Ella investiga el origen de los Zapata. Ok. Y Y seríamos todos parientes. Somos. Somos todos No, parientes. no de Emiliano. No de Bien. Emiliano. Pero Ahí los está la argentinos. cuestión. Esa es Ok. otra parte, ¿viste? Los Bien. argentinos. Y eso era otro día. Sí, porque Me es encanta. una gran historia. Una gran Emma, historia. mil gracias por haber estado No, a acá. ustedes por haberme invitado, Muchas la verdad. gracias. Yo disfruto de hablar de lo que hago. Más allá de que fuera lindo, le guste o no le guste a la gente, yo disfruto de hacerlo y de contarlo. Y se nota. Así que, bueno, Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos aquí en la 97 UNE, en Odisea Cósmica. Ya está él. Sí, claro. Claro, vino el Tano.